Buenos días, mi nombre es Romina Peña, soy directora ejecutiva de ACNI y el día de hoy les doy la bienvenida a un segmento más de Conversando con. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Alberto Aito, asociado senior en Click4Chain, quien nos va a compartir un poco su experiencia sobre Project Finance. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Ramina, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Alberto, ¿qué tal? Nosotros hemos preparado 3 preguntas para ti, para que nos comentes un poco de tu experiencia en Project Finance y nos des una mirada un poco a países latinoamericanos. Primero, te queríamos consultar que entre nuestra investigación sobre Project Finance, actualmente tenemos conocimiento de que esta figura de Project Finance está ligada al sector de carreteras, energía, plantas eléctricas, entre otros. Sin embargo, quisiéramos saber si existe alguna similitud en cuanto al enfoque principal del Project Finance entre Perú y otros países de la región. Sí. Ahora, yo te diría que los principios básicos de un Project Finance deberían ser muy similares, ¿no? Independientemente de si el proyecto está siendo desarrollado o estructurado en Perú o en otras jurisdicciones. Si lo quieres ver desde un punto de vista estructural, yo te diría que los actores y los componentes básicos deberían ser los mismos. Por un lado, tendremos a la SPV, cuyo único propósito será el de desarrollar un proyecto, llámese una planta eólica, una regasificadora o un aeropuerto. Por el otro lado, tendremos a los sponsors, que serán las entidades que asumirán las obligaciones de aportar el equity necesario para desarrollar el proyecto y que asumirán las obligaciones de subordinación y, de ser el caso, de retención. Y finalmente tendremos a los financiadores, que aportarán los recursos de deuda y que normalmente son bancos comerciales, bancos de desarrollo, ECAs, inversionistas institucionales, entre otros, ¿no? Asimismo, todo Project Finance cuenta con un modelo financiero, que es la herramienta que ayuda a determinar las métricas relacionadas con el mismo, como por ejemplo la capacidad de endeudamiento, el perfil de amortización de la deuda, los ratios de cobertura de deuda, el dimensionamiento de las cuentas de reserva. En materia de documentación, yendo a la documentación del proyecto, pienso que la jurisdicción donde este se realice no debería tener un mayor impacto, ¿no? Salvo algunas excepciones, siempre vas a tener un contrato de PC o los contratos de construcción, dependiendo del activo en cuestión y la estructura seleccionada para construir el proyecto. Tendrás también el o los contratos, los permisos, de los cuales derivarán, ya sea de forma directa o indirecta, el derecho de la SPV de desarrollar el proyecto, así como también del cual derivarán el flujo de ingresos que servirá para repagar la deuda y eventualmente para pagar los dividendos. En lo que respecta al paquete de documentación financiera, a nivel macro, y nuevamente hablando de una estructura tradicional de Project Finance, debería ser muy similar independientemente de dónde se esté desarrollando, ¿no? Adecuándose, claro, al tipo de financiamiento que esté siendo puesto sobre la mesa. Por último, en lo que respecta al paquete colateral, yo diría que como punto de partida, siempre vas a comenzar como, bueno, el paquete colateral de los bancos van a ser todos los activos que forman parte del proyecto, más las acciones emitidas por la SPV. Sin embargo, hay ciertos casos en donde determinados activos no pueden ser objeto de garantía, ya sea por disposiciones legales o porque lo prohíbe algún contrato, como por ejemplo el contrato de concesión. Pero te digo que de forma general, el principio o el punto de partida para el paquete colateral siempre va a ser el colateral es todos los activos más las acciones, ¿no? Y Alberto, una consulta. También, por ejemplo, hemos preparado otra pregunta, sabemos que a diferencia de un financiamiento corporativo, el Project Finance, si bien es una figura atractiva, también es altamente riesgosa. Y en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos más comunes del Project Finance en países latinoamericanos y cómo estos riesgos suelen ser mitigados? Hay una variedad de riesgos que son los que normalmente encontramos en un Project Finance, o si quieres verlo de otra manera, los riesgos que encontraríamos en un proyecto, ¿no? Uno de los principales riesgos es el predial, es decir, el riesgo de obtener las tierras o los derechos prediales necesarios para desarrollar un proyecto determinado.
Desde un punto de vista de mitigación, típicamente lo que se exige como condición presente al primer desembolso o a cada desembolso es que la SPV cuente con los derechos prediales, ya sea de una porción importante del proyecto, de forma que se le permita a la SPV avanzar con las obras con posterioridad al desembolso en cuestión, o de ser posible con todos los derechos prediales, ¿no? Pero esto va a depender del tipo de activo, de la estructura de compensación que recibe el concesionario, entre varias otras cosas. No siempre se le exige que, como condición presente al primer desembolso, tenga todos los derechos prediales. Otro de los riesgos principales asociados a un proyecto es de la obtención a tiempo de los permisos. El riesgo es que existe una demora en la obtención de los permisos necesarios para desarrollar el proyecto y, por consiguiente, que esa demora conlleve a una demora en la finalización del proyecto. Los financiadores normalmente buscan mitigar este riesgo solicitando que, como condición precedente para el primer desembolso, se hayan obtenido los principales permisos y autorizaciones del proyecto. Con respecto a aquellos permisos que por su naturaleza no puedan ser obtenidos para el primer desembolso, lo más usual es que se incluya un covenant que le exija a la SPV obtener esos permisos a más tardar en una fecha determinada. Otro de los riesgos que normalmente encontramos es el asociado a temas medioambientales y sociales. Y no quiero que confundamos este riesgo con el riesgo de permisos. Es decir, no es que porque un proyecto cuenta con todos los permisos y licencias medioambientales y sociales, bueno, el proyecto está exento de ese tipo de riesgos. No es el caso. Normalmente lo que esperaríamos ver a efectos de mitigar los riesgos medioambientales y sociales son un paquete covenant en la documentación financiera que incluye, entre otras cosas, planes de mitigación medioambientales y sociales, reportes, monitoreos sobre el cumplimiento de los estándares medioambientales y sociales del proyecto, así como también la contratación de un asesor medioambiental y social independiente que actuará como consultor de los bancos, ¿no? Otro de los riesgos que podemos, porque no siempre está presente, que podemos encontrar es el riesgo asociado con la demanda. En aquellos proyectos donde la compensación que recibe la SPV, es decir, el flujo de ingresos, deriva total o parcialmente del pago de los fees de los usuarios finales del activo, el riesgo de demanda es importantísimo. Esto se debe a que si la demanda llega a ser menor a la que se anticipó en el modelo financiero, eso se va a traducir en menores ingresos, lo que va a conllevar a que la SPV, o podría conllevar a que la SPV no tenga fondos suficientes como para repagar el servicio de la deuda o para mantener los ratios de cobertura de deuda que se hayan establecido en el modelo financiero. En este tipo de proyectos no es inusual ver fórmulas en virtud de las cuales el concedente busque compartir este riesgo con el concesionario de alguna manera, como por ejemplo garantizándole a una suerte de ingreso mínimo sin importar la cantidad de usuarios finales que usen el activo. Algo similar ocurre en proyectos de energía donde hay veces que se utilizan las fórmulas de take or pay. Sin embargo, algo que tiene que quedar claro es que esta no es la norma. No es la norma para todos los proyectos y hay varios ejemplos de proyectos en la región de Latinoamérica que han sido financiados con un merchant risk ya sea total o parcial. Yendo más a Latinoamérica, uno de los riesgos que pueden manifestarse en países como el nuestro, que utilizamos monedas distintas al dólar, es el riesgo cambiario. El ejemplo típico, ¿no? El proyecto donde la retribución que recibe la SPV está en moneda local, por ejemplo soles, mientras que el financiamiento que recibe la SPV está en moneda extranjera, dólares. Esto genera, entre otras cosas, que puedas tener un escenario en donde los soles que recibe la SPV no sean suficientes para poder pagar el servicio de la deuda que estará denominado en dólares. Ello debido a una potencial depreciación de la moneda local, ¿no? Una de las formas de mitigar este riesgo cambiario es la celebración de lo que se llama las coberturas de tasa de cambio, que lo que buscan es fijar artificialmente la tasa cambiaria entre dos monedas. En el ejemplo que acabamos de dar, sería una tasa cambiaria artificial entre soles y dólares. Y ya para terminar, tenemos el riesgo político, ¿no? ¿A qué nos referimos con riesgo político? Por ejemplo, que el gobierno decida cancelar de forma unilateral el proyecto, que decida modificar los términos del proyecto, que el ente regulador encargado de actualizar o de incrementar las tarifas previstas en el contrato de concesión simplemente no lo haga, un proceso de expropiación, nacionalización de activos, etc., ¿no? Desafortunadamente, este riesgo, el riesgo político, suele ser mayor en países de vías de desarrollo, como la gran mayoría de los países latinoamericanos, que en países desarrollados.
el riesgo político no siempre va a estar mitigado por disposiciones contractuales. Es decir, no siempre vas a ver en el contrato de concesión una cláusula que te diga, mira, si el concedente decide terminar unilateralmente la concesión por necesidad pública, tú vas a recibir una compensación igual a ti. No siempre es ese tipo de mitigantes en los contratos de concesión. Ahora, dependiendo de la jurisdicción y dependiendo del track record de proyectos de esa jurisdicción, yo te diría que los inversionistas y los prestamistas normalmente están preparados para asumir cierto grado de riesgo político. En algunos países donde el riesgo político es demasiado alto como para ser tolerado, los prestamistas probablemente vayan a recibir algún tipo de mitigante, como por ejemplo son las pólizas de riesgo político que ofrece el Banco Mundial a través de EMIA. En la medida, claro, que este tipo de mitigantes sean una posibilidad, porque todos estos mitigantes tienen un costo. Ahora, estos son algunos de los principales riesgos que encontramos en un proyecto y no todos van a estar presentes en todos los proyectos, en todos los financiamientos. Y lo que normalmente pasa es que si existen estos riesgos, se analizan caso por caso para ver cuáles son los mitigantes más eficientes y, como lo dije hace un ratito, cuáles son los mitigantes que están disponibles. Y Alberto, ahora para cambiar un poco quizá el contexto o la línea de la entrevista, en el caso de las sociedades con propósito especial y los Direct Agreements, tenemos entendido que en jurisdicciones diferentes a la peruana, esta se ha sido implementada con entidades públicas. Sin embargo, queríamos saber si nos puedes explicar un poco en qué consiste esta figura y si desde tu perspectiva consideras que es de utilidad implementarla, y sobre todo en un país como el nuestro, el peruano. Mira, el objetivo más importante de un Direct Agreement tradicional con una entidad estatal es el de plasmar ciertas protecciones o derechos a favor de los financiadores, que le den a estos últimos las herramientas necesarias para poder subsanar aquellos eventos que puedan dar pie a la terminación anticipada del contrato de concesión o a su suspensión, donde el concedente se va a obligar a no terminar ni a suspender el contrato de concesión por un plazo determinado, o incluso plasmar un mecanismo que le permita a los financiadores reemplazar completamente a la SPV, al concesionario, y continuar con el proyecto y la concesión con una entidad distinta, es decir, lo que comúnmente conocemos como los derechos de step-in. Ahora, los stepping rights se bifurcan, creo, en dos, ¿no? Por un lado tienes aquellos stepping rights en donde los prestamistas no necesitan tomar control del concesionario ni del proyecto para solucionar el problema. Por ejemplo, imagínate que el concesionario no ha cumplido con pagarle un monto al concedente, en cuyo caso ahí los prestamistas que van a hacer para evitar que ese incumplimiento se convierte en un evento de terminación anticipada es simplemente invadir las cuentas del proyecto para instruir el pago correspondiente, asumiendo claro que existen fondos, ¿no? Eso no implica un control absoluto del proyecto. Por el otro lado tienes un stepping en donde los prestamistas necesitan tomar el control del concesionario para solucionar el problema subyacente. Por ejemplo, cuando tienes un proyecto que está underperforming o cuando el concesionario está en situación de insolvencia, ¿no? Este escenario es el más complicado, pues la solución podría requerir que los financiadores tomen el control efectivo del proyecto o reemplacen al concesionario por una entidad distinta que esté en capacidad de cumplir con las obligaciones que emanen del contrato de concesión. En la práctica, un stepping bajo este segundo escenario, sin un acuerdo entre el concedente y los financiadores, podría ser poco usual. Eso se debe a varios motivos, ¿no? Entre ellos que los plazos de cura a favor de los financiadores o los standstill periods del concedente en los Direct Agreements son relativamente cortos, ¿no? Considerando la cantidad de pasos que los financiadores van a tener que adoptar a efectos de poder tomar control efectivo del proyecto o reemplazar al concesionario. Ahora, una cosa a tener en cuenta es que los prestamistas, los financiadores, normalmente no tienen las habilidades o el expertise necesario como para poder tomar control de un proyecto y reconducir la situación. Su negocio es el de prestar dinero y generar un retorno con los intereses y los fees del préstamo, no el de construir ni el de operar, por ejemplo, un aeropuerto o una planta de ciclo combinado. Con lo cual, es poco probable que las entidades financiadoras, de forma directa y sin intervención de un tercero, llámese un constructor, un operador, un desarrollador, como quieran llamarlo,
vayan a intentar reconducir la situación de un proyecto, ¿no? Si la solución al problema pasa por la toma efectiva del proyecto o el reemplazo del concesionario, probablemente estemos en un escenario ya de aceleración de los préstamos o de ejecución de garantías o del proceso de venta del proyecto, ¿no? Ahora, dependiendo de la situación concreta y obviamente de los plazos que estén previstos en el Direct Agreement, es probable que todos estos casos los prestamistas no los vayan a poder concretar dentro de los parámetros del Direct Agreement, ¿no? Es por eso que decía que en la práctica una solución de esta naturaleza probablemente lleve a algún tipo de acuerdo entre la entidad estatal correspondiente y los financiadores, donde se le diga, mira, Ministerio X, Y, Z, 45 días, que es el plazo que tenemos en el Direct Agreement para poder subsanar este evento, es muy corto, ¿no? O sea, la realidad de las cosas es que necesitamos más tiempo para poder reconducir el proyecto. Dame 4 meses para traerte un reemplazo adecuado del concesionario y durante ese tiempo promete que vas a mantenerme la concesión. Ahora, yendo al caso peruano, es cierto que las entidades estatales desde hace ya algunos años no son muy partidarias del Direct Agreement. Yo te diría que en general en varios otros países de la región las entidades estatales normalmente son poco partidarias de los Direct Agreement. No necesariamente significa que no siempre los veamos. Hay jurisdicciones de donde ¿no? Sí considero útil o no implementar esta figura en Perú, sin duda. O sea, no quiero que se malinterprete y se concluya que los Direct Agreements no son útiles. Por supuesto que son útiles. Para un prestamista, tener esas protecciones y las reglas de juego claras con las entidades estatales es lo ideal. Por eso creo que sería positivo que las entidades peruanas estatales, como norma, aceptasen tener Direct Agreements con los prestamistas de sus concesionarios. Ahora, esto no significa que si no tenemos un Direct Agreement con la entidad estatal, el proyecto no es bancable, ¿no? El track record de proyectos en Perú creo que nos dice lo contrario, porque la gran mayoría de proyectos con contrapartes estatales han logrado ser financiados en el Perú sin un Direct Agreement. Perfecto, Alberto. Muchas gracias por aclarar nuestras dudas y darnos una mirada sobre Project Finance a países latinoamericanos. Te agradecemos bastante por tu tiempo y nos despedimos de esta edición de Conversando con. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Romina. Cuando quieras, un placer.